Bien, hemos visto todo lo que implica la preparación de un proceso de negociación. Hemos visto que hay que considerar lo relativo a la preparación del negociador, lo relativo a la preparación de las propuestas, lo relativo a la preparación de la estrategia, lo relativo a la preparación de la agenda y lo relativo a la preparación del entorno. Para concluir y cerrar ya esta tercera unidad, nos toca ahora conversar un poco sobre las distintas etapas de una negociación. Y básicamente, en términos generales, un proceso de negociación tiene claramente identificadas tres grandes etapas. La primera es lo que nosotros denominamos la prenegociación. Y dentro de la prenegociación está todo lo relativo a la preparación de las negociaciones, es decir, todo lo que estuvimos conversando previamente. En esa etapa de prenegociación, lo que suele incluirse es, por ejemplo, el reconocimiento, es decir, el reconocimiento entendido como la necesidad que las partes reconocen de negociar. Es decir, en esta etapa de prenegociación, las partes básicamente lo que logran percibir es que si no hay un proceso de negociación, difícilmente van a poder encontrar un acuerdo, una solución o conciliar posiciones. Por tanto, en esta etapa de prenegociación lo que hay es ese reconocimiento de la importancia, de la necesidad de negociar. Y una vez que ese reconocimiento se da, entonces se pasa a la preparación de las negociaciones hasta que da inicio propiamente la negociación como tal. Entonces, la etapa de prenegociación incluye el reconocimiento previo de las partes. A partir de ese reconocimiento comienza toda la etapa de preparación, todo lo que incluye la preparación del negociador, de las propuestas, de la estrategia, de la agenda y del entorno, hasta que propiamente da inicio la negociación. Y eso nos lleva a la segunda etapa. La segunda etapa es la negociación propiamente dicha, es decir, el proceso de negociación que inicia con la apertura oficial. Ahí puede ser más formal o menos formal dependiendo de qué tanto así lo decidan las partes. Luego viene, digamos, el debate persuasivo, que es cuando cada una de las partes expone sus posiciones, expone sus intereses, donde comienzan un poco a visualizarse cuáles son sus propuestas de agenda, cuáles son sus estrategias. Ahí, digamos, empiezan un poco los argumentos de cada una de las partes en función de fortalecer su posición y de defender sus intereses. Pero luego entramos a lo que es la negociación propiamente tal, es decir, se exponen los argumentos de cada parte y luego se tratan de ir acercando posiciones. Y aquí depende mucho, ¿verdad?, de qué tanto se manejen las escuelas de negociación y cuál es la que adopta cada parte. Si nos centramos más en posiciones, lo cual podría estancar la negociación, o si nos centramos más en principios y en propuestas y utilizamos más un poco el modelo que conversábamos en la primera unidad, que es el modelo de Harvard, donde separamos, ¿verdad?, las personas y las posiciones de lo que son los principios, los intereses sobre los cuales nos interesa, valga la redundancia, como partes involucradas de la negociación, llegar a un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio para todas las partes. Y finalmente, cuando se ha alcanzado dicho acuerdo, se procede a la firma del mismo. Usualmente esto, aunque la negociación no sea del todo formal, sí es importante plasmar por escrito el acuerdo al que se ha llegado y obviamente rubricarlo para que la firma sea el reflejo del compromiso que asumen las partes en relación a ese acuerdo. Y ya una tercera parte que forma
que está integrada dentro del proceso de negociación, y así hay que verlo y entenderlo, es la implementación de los acuerdos. Es decir, la negociación no termina con la firma del acuerdo, luego viene una tercera etapa que tiene que ver con cómo se implementa ese acuerdo, cómo se pone en práctica, cómo se administra el acuerdo, quién le va a dar seguimiento, cuáles van a ser los mecanismos de verificación, cuáles van a ser los indicadores de cumplimiento, es decir, todo un proceso de monitoreo, de control y de evaluación de los resultados de ese acuerdo, porque a partir de ahí podría desencadenarse nuevamente una siguiente fase de negociación en caso que los acuerdos no se estén implementando de manera satisfactoria o que alguna de las partes no se sienta satisfecha con la manera en que se están implementando los acuerdos, o que los resultados que se están produciendo, o los resultados que están emanando de ese acuerdo que se firmó, tal vez no están siendo en la práctica los más adecuados, y esto obligaría a las partes a replantearse, ¿verdad?, el acuerdo, y probablemente iniciar una nueva fase de negociación para hacer los ajustes que estimen convenientes. Bien. Estas son a grandes rasgos, las tres etapas de una negociación. Con esto estamos llegando al final de la tercera unidad. Como les decía, vamos a tener un foro abierto en el aula virtual para discutir algunos aspectos relacionados a esta unidad. Y en la próxima semana, en la sesión presencial, estaremos aclarando dudas, profundizando sobre algunos de estos aspectos relacionados a la preparación de las negociaciones y a las etapas de una negociación. E igual estaremos dando inicio a la cuarta unidad del programa, que tiene que ver con las estrategias, las tácticas de negociación, y ahí sí profundizaremos mucho más en algunos de los elementos que de manera superficial abordamos en esta unidad. Muchas gracias, jóvenes, por su tiempo. Espero que los contenidos de esta unidad sean de provecho para seguir fortaleciendo sus habilidades negociadoras y para que comencemos a implementarlas en los ejercicios que estaremos desarrollando próximamente en clase. Hasta pronto y nos vemos en el aula de clase. Saludos.